Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces estamos viendo la lección, decíamos la lección número 5. Ya vimos estos textos. La lección número 5 es Abraham se convierte en una nación. Y vimos estos dos textos de Génesis 26 del 1 al 5, donde le es renovada la promesa a Isaac. En Génesis 28 del 3 al 4, también a Jacob, hijo de Isaac. Y vemos que ya aquí, cuando ellos pasan a Egipto, hermanos, una nación, fíjense, una nación debe tener una constitución y una ley que la gobierne. Fíjense, eso es muy importante. Una nación, ya para ser una nación, igual como nosotros pertenecemos a un país, a una nación. Nosotros para ser nación tenemos una constitución y una ley que nos gobierne. En este caso, así se llama nuestro país completamente, se le conoce más como México, pero su nombre completo es Estados Unidos Mexicano. Este tiene una constitución y tiene sus leyes y tiene a alguien que nos gobierna, tiene un presidente que nos gobierna. Bueno, la única ley revelada desde el cielo fue recibida por Israel en el monte Sinaí, hablando ya de esta constitución como nación y esta ley. Así que la ley que se le da a esta nación es revelada en el Sinaí, en el monte Sinaí. A este pueblo se le llama Israel. Al recibir esta ley se convierte en la gran nación prometida. Fíjense, las escrituras indican por lo menos 6 razones para la revelación de esta ley. Fíjense, esto es algo importante, porque aquí esto ya va tomando forma. Dios ya va a dar una ley. Vamos a servir, vamos a ver para qué sirve esa ley que les fue dada a cada uno. Primero, Dios da su ley para revelar la gloria y la santidad de él. Dice Deuteronomio 5 del 22 al 28. Bueno, si alguien lo tiene y le gusta la lectura, Deuteronomio 5 del 22 al 28. Vamos a rescatar detalles importantes acerca de la gloria y la santidad de Dios en estos versos. Dijo hermano 20, ¿cuánto? Eh, del 22 al 28. Deuteronomio capítulo 5 del 22 al 28. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá y si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado bien, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Fíjense, hermanos, ¿qué destacamos aquí? Primero dice, estas palabras habló Jehová. Y destacamos la palabra que Jehová es quien dice estas palabras. Dios mismo es el que pronuncia esto y dice, de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad a gran voz. Esto es algo de detallar lo que Dios nos dice en su palabra. Y es bueno para nosotros, hermanos, porque en esto que nosotros estamos viendo en este texto, vemos una manifestación poderosa
de la gloria y la santidad de Dios. Mire, describen la manera imponente y aterradora en que Dios se presenta. Digo aterradora porque no es algo a lo que estaban acostumbrados. De hecho, ellos al escuchar la voz de Dios tienen ese temor. Ven un fuego, una nube, oscuridad, gran voz, gran fuego nos consumirá, piensan ellos, lo cual es una manifestación de su poder, su majestad y una separación radical de lo terrenal, o sea, su santidad. También reconociendo su majestad. ¿Qué es esto? Su gloria. Las palabras del pueblo reconocen explícitamente el poder de la gloria de Dios. Nos ha mostrado su gloria y su grandeza, nos dice el texto. Inaccesibilidad y temor santo. Fíjense, ese es un temor santo, un temor reverente a Dios. El asombro ante la supervivencia humana al escuchar su voz. Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios y aún viva? Es el reconocimiento de que Dios es santo, separado y que su presencia es mortal para ser humano pecador, lo que genera un temor santo. Así que estas son las cosas que podemos destacar en este primer punto. Así que ya vemos en esta parte que se manifiesta, para hacerle una nación, se manifiesta la gloria y la santidad de Dios. Fíjense, cuando inicia esto en Deuteronomio, se le conoce como la segunda ley, así se podría definir, pero no es una segunda ley, es la misma ley, pero Deuteronomio la vuelve a repetir, esa ley que les fue dada cuando salen de Egipto. Esto que revela Dios es parte de las razones por las cuales le revelas la ley. Decíamos que le revela la ley para que vean la gloria y la santidad de Dios. Esto es parte de la importancia de ellos. También vemos, como segundo punto, vemos que es manifestó la pecaminosidad del hombre. Fíjense, manifestó la pecaminosidad del hombre. Dice Romanos 7:7. ¿Quién lo tiene? Romanos capítulo 7, versículo 7. Y después el que me lea pasó una moto que... Romanos 7:7. Y el que tenga, ya que me lea el 7, se va a brincar hasta el 13, de ahí mismo de Romanos, hasta el versículo 13. Dice 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿Sí? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fíjense más. Se da la ley y cuando Dios da la ley, manifiesta la pecaminosidad del hombre. Muchas veces nosotros preguntamos, oye, o bueno, se le han hecho preguntas de personas. Bueno, cuando hemos predicado, bueno, cuando hemos le hablado a la gente, muchas personas me dicen, no, hombre, dice, esto no es para mí. Mira, malo aquel, malo, no, mi vecino, este sí es malo. Mira, aquel se dedica a esto, aquel es esto, aquel hace aquello, ¿no? Apuntan el dedo para todos lados, pero ellos no se sienten que sean culpables de pecado. Pero la ley, ¿no? La ley vino a demostrar esta parte, que realmente somos culpables de pecado, porque el estándar que Dios pone revela que el hombre no hace lo suficiente. Muchas veces, hermanos, nosotros o el hombre se acostumbra a pecar. Mire, nosotros en nuestro estándar, en nuestra justicia, tal vez muchas de las personas, muchos amigos que tal vez usted tiene de manera particular, muchos amigos que usted tiene, usted podría decir, ¿sabes qué? Esta persona es buena y falleció. Y muchos preguntan, oye,
¿realmente irá a ir al cielo o no va a ir al cielo? ¿Tú crees que Dios sí lo perdone? Bueno, pues apenas Dios sabe. Vamos, sabemos que fue una persona buena, que tal vez ayudaba, hacía caridad, hacía muchas cosas, pero nunca aceptó a Cristo, nunca se bautizó, nunca quiso tener esa relación o esa comunión con Dios, con su Hijo. Y nosotros sabemos cuál va a ser su destino por la decisión que ella tome. Pero hermanos, nosotros, nuestra parte humana, nuestra justicia no es justa. Nosotros queremos justificarlo y decir, ¿sabes qué? Ay, pero es que no era tan mala, porque el estándar que nosotros tenemos de justicia no es el estándar de justicia que Dios tiene. Por eso es que Dios da esta ley, para que nosotros veamos manifestado el pecado del hombre. Dice 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, bueno, y sigue diciendo una serie de pecados que vienen mencionados ahí en 1 Timoteo 1:9, pero dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Tiene ese propósito de revelar el pecado. Después, como punto número 3, acerca de por qué Dios da esta ley, la da como marco a Israel, como el pueblo elegido de Dios. Fíjense, esta ley aplica exclusivamente al pueblo de Israel. Dice Salmo 147 del 19 al 20, ha manifestado sus palabras a Jacob, tus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Dice Efesios 2 del 11 al 12, refiriéndose también a esto, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que fíjense cómo Dios elige un pueblo, Israel, pero también dentro de ese pueblo elegido, como nos dice Efesios, que también nos incluye a nosotros, los gentiles. Vamos, que ya no somos más gentiles, ¿eh? Ahora somos el pueblo elegido de Dios. Porque nosotros puedes decir, yo era gentil, sí, eras gentil, pero ya no somos gentiles. Somos parte de la promesa de Abraham, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de ese Israel celestial. Así que lo hace entonces, la ley lo pone como el marco a Israel, como el pueblo elegido de Dios. Y no solamente a Israel, no, sino también a nosotros. Y aquí, en tiempos modernos, ha habido una discusión. Dice, oye, la ley, el Antiguo Testamento, ¿lo debemos de cumplir o no lo debemos de cumplir? Y la respuesta muchas veces parece obvia, la respuesta. ¿Sabes qué? No, pues sí, no lo debemos de cumplir porque fue dado ¿qué? Fue dado al pueblo de Israel. Vamos, pero si nosotros vemos la ley del Antiguo Testamento tiene una ley moral y una ley ceremonial, si le podríamos llamar así, ¿no? Yo creo que esa ley moral y esa guía que Dios nos ha dado desde el Antiguo Testamento sigue vigente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, lo dice nuestro Señor Jesucristo y también lo dice que, también lo dice en el Antiguo Testamento, o sea que no estamos exentos de hacer esto. Nuestro Señor Jesucristo resume la ley en un segundo mandamiento, pero cuando lo hacen esto no es que deje exento esa parte de la ley, sino que lo resume, dice, y amarás a tu prójimo que como a ti mismo. Entonces, dentro de los 10 mandamientos vienen una serie de mandamientos que nosotros no los seguimos
tal y cual porque algunas cosas ya se derogaron, pero hay cosas que sirven. Por decir, no desearás la mujer de tu prójimo. Bueno, esa parte es donde nuestro Señor Jesucristo nos habla también a nosotros. De esto, de que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y nos da muchas series de leyes en las cuales nosotros podemos tener esta parte, ¿no? Así que ciertamente la parte ceremonial nosotros no la cumplimos, pero sus mandamientos siguen siendo vigentes, hermanos. De hecho, lo pone de una manera en la cual nosotros podemos tener una mejor comprensión de ellos en el Nuevo Testamento dentro de la libertad, ya no teniendo esta ley ceremonial, que es esto como la circuncisión, otros actos que se hacían en el Antiguo Testamento. Pero sí es importante saber que este pueblo de Israel, ahora nosotros formamos parte de este Israel celestial. Vamos, 4. Le dio a Israel un estándar piadoso por el cual podrían continuar habitando Canaán. Fíjense, ¿quién me lee Deuteronomio 5:29? Deuteronomio 5:29. Dice, ¿quién me diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjense, aquí esta es la intención, dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos los días, todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí está poniendo un estándar. ¿Qué es esto? Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, nosotros vamos a obtener buenos resultados en nuestra vida. Dice Jueces 2 del 19 al 21. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, sino ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Fíjense, esto, lo que hace Dios, el castigo de Dios es la consecuencia. Fíjense, Dios castiga con la consecuencia del pecado. Ese es el castigo que le da a Israel. Y también esto va para nosotros. Lamentablemente en el tiempo de los jueces nosotros vemos un ciclo, hermanos. Déjenme se los pongo aquí. Fíjense, ¿cómo era esto? Bueno, este ciclo es conocido. Primero, aquí lo vemos en el texto que estamos leyendo y nos dice este ciclo. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían ¿qué? Volvían atrás. ¿Qué quiere decir esto con que volvían atrás? Bueno, volvían otra vez al pecado. Se apartaban de Dios. Volvían en el Nuevo Testamento se menciona también como la apostasía, apartarse de Dios. Israel abandonaba a Dios y comienza a adorar a los dioses de las naciones vecinas. Después viene juicio. ¿Cuál es este juicio? ¿O cuál es esta opresión? Bueno, debido a su desobediencia, Dios permite que un enemigo extranjero, moabitas, madianitas, filisteos, etcétera, los conquisten y oprima fuertemente. Esto nos, escúcheme, es un acto de disciplina para moverlos al arrepentimiento. Fíjense, muchas veces nosotros lo vemos como castigo, pero no, en este
castigo o el castigo se da para poder disciplinar a las personas. Cuando nosotros nos castigaban, era para que muchas veces nos castigaban injustamente, ¿no? Piense la de que lo castigaban justamente. O cuando usted ha castigado a sus hijos justamente, lo hace como que lo hace porque se regocija verlos tristes, le gusta castigarlo, le gusta hacer cruel. No, el propósito del castigo, hermanos, es la disciplina. Así que este castigo, este juicio que Dios ejerce sobre Israel es para disciplinarlo. Después, hermanos, ¿qué pasa en el ciclo este de los jueces? Bueno, viene un clamor, viene el arrepentimiento bajo la angustia de la opresión, porque eran puestos por ejércitos extranjeros, eran oprimidos, bajo la angustia de esa opresión, el pueblo de Israel clama a Jehová en busca de ayuda. Y Dios responde, porque Dios es misericordioso. Y en su misericordia Dios responde al arrepentimiento y al clamor de su pueblo. ¿Y qué hacía? ¿Quién me puede decir aquí adelante qué hacía? Hacía dos cosas más, hermanos. ¿Qué hacía cuando Dios manifestaba su misericordia en el tiempo de los jueces? ¿Quién sabe? A ver, alguien que sepa. ¿Qué hacía cuando ya ellos clamaban a Dios? Vamos, pues cuando clamaban a Dios, levantaba qué? Era el tiempo de los jueces, pues levantaba qué? Levantaba un juez. Hermana Elsa, mencióneme un juez que se acuerde usted del tiempo de los jueces. Sansón. Sansón, así es, mire, Sansón era un juez, ¿no? Viene el clamor y da esta parte, ¿no? Entonces, como muchos que hubo en el tiempo de los jueces, hubo muchos que se levantaron, ¿no? Podríamos decir, ya nuestra hermana mencionaba a Sansón, de los más leídos o de los más famosos, si le podríamos llamar así, está Gedeón también, está Débora, una mujer, ¿vamos? Y todo es el propósito para liberar a Israel de la opresión. ¿Vamos? Después de esto, entonces venía la liberación. Dios es el Salvador de Israel. ¿Vamos? Y después de esto, venía un periodo de paz y calma, mientras el juez vivía o lideraba. El resultado era la obediencia, hermanos, pero lamentablemente era una obediencia temporal. Y después, ¿qué volvían a hacer, hermanos? Volvían a pecar, Dios le mandaba juicio, volvían a clamar, Dios mandaba otro juez y volvía este descanso nuevamente. Y otra vez volvían a pecar, juicio, clamor, arrepentimiento, liberación y después un tiempo de descanso. ¿No? Este es el que se le conoce a nosotros como el ciclo de los jueces. Bueno, es parte de lo que Dios pone a su nación, a la nación de Israel. Esta parte donde los llama para que Israel tenga un estándar piadoso. ¿Qué es esto? Reconozca a Dios y que reconozca que si sigue sus caminos siempre va a tener algo bueno que seguir. ¿Vamos? Punto número 5, vemos, preparó a Israel para la venida de la simiente prometida. Alguien que me lea Gálatas 3:24, Gálatas 3:24. Estamos viendo por qué fue dada la ley, ¿eh? Estamos viendo las razones por las que fue dada la ley. Esta es la quinta razón. Preparó a Israel para la venida de la simiente. Quien no tenga, abra su micrófono y nos lo lee, ¿eh? Gálatas, Amén. sí, hermano. Ok, Gálatas 3:24. adelante. Sí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para que llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué nos dice qué es un ayo? ¿Quién sabe, hermanos? ¿Qué es un ayo? Buenas Un noches, hermano. maestro, un guía. Guía. Un guía, hermanos.
Algunos comentaristas lo dicen como una nana, ¿verdad? Como la nana, alguien que nos cuida acerca, acerca de lo que nosotros hacemos. Y hermanos, esta es una parte importante porque la ley nos sirvió para eso, nos sirvió como una guía para entrar. El apóstol Pablo, hermanos, aquí nos ofrece una de las descripciones más profundas y hermosas sobre el verdadero propósito de la ley de Dios, al decir, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo y a fin de que fuésemos justificados por la fe. Imagina la ley como un juez severo que siempre está listo para condenarte, sino como un ayo, fíjense, imagina la ley, no como un juez severo, así imagínala, no como un juez severo que siempre está listo para condenarte, sino como un ayo, del griego paidagos o paidagogos, que significa maestro o significa una guía o nana, dijera en muchas versiones. Y en el mundo antiguo, hermanos, el ayo no era más que un maestro, era más que un sirviente. El ayo era el que escoltaba al niño a la escuela, era el que tenía el cuidado. Fíjense, el ayo estaba a cargo del niño, y esta es una parte importante, estaba al cargo del niño. Este ayo tenía varias funciones, hermanos. Primero, protección. Evitaba que el niño se desviara por caminos peligrosos. ¿Qué es esto? Lo acompañaba a la escuela o a las actividades que tenía que hacer. Y el ayo evitaba que el niño se desviara por caminos peligrosos. También tenía la responsabilidad de la disciplina. Mantenía el orden, enseñando modales y las reglas básicas de la vida. También el ayo hacía la función de guía. Su destino final no era el mismo, sino llevar al niño al maestro que realmente podía impartirle el conocimiento y la madurez. Fíjense, el ayo no era el maestro, pero sí lo guiaba o lo llevaba con quienes debía asesorarse o tener esa enseñanza para poder tener ese conocimiento y esa madurez. Así que la ley para nosotros, la ley, hermanos, no nos fue dada para que nos hiciéramos justos por cumplirla perfectamente, pues nadie puede hacerlo. Fue dada para mostrarnos nuestra necesidad. Cada mandamiento que leemos actúa como un espejo pristino, bueno, sí se dice, revelando la mancha en nuestra alma. Fíjense, y esto es algo muy importante. Fíjense, intenta cumplir la ley y la ley te dirá, no has sido perfectamente paciente, no has amado a tu prójimo como a ti mismo en cada momento, has fallado. Hermanos, cumplir la ley no es nada fácil. El ayo te encierra al revelar nuestra incapacidad al alcanzar la perfección. La ley nos encierra bajo la culpa del pecado y al encerrarnos nos lleva a un callejón sin salida. Y es en ese momento que nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador. Y esta es la parte que nosotros tenemos que tener, porque aquí es donde nos va guiando el ayo, a dónde nos va guiando, o la ley a dónde nos va guiando, apunta hacia Cristo, que es el esquema de la redención que nosotros estamos viendo. Y también la ley fue dada, por último, hermanos, como punto número 6, en esta primera parte que estamos viendo de esta lección, ilustró en varias formas y ceremonias la persona y obra de Cristo. Fíjense, Hebreos 10.1. ¿Quién lo tiene y le gusta la lectura? Hebreos 10.1. Dice así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bien, hermanos. ¿Qué nosotros vemos aquí? El versículo 10, estamos viendo, el 10.1, nos da una de las claves más importantes para entender, como nos acaba de leer nuestra hermana. Y imagina que este es un hermoso día soleado y ves la sombra de una persona o de un objeto proyectado en el suelo.
Porque aquí nos dice el texto, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea, simplemente ¿qué veíamos, hermanos? Veíamos la sombra. Y podemos poner el ejemplo de una persona que proyecta su sombra. Imagínense, ¿no ha pasado también usted por grandes edificios que se ve la sombra proyectada y cuando voltea a ver lo majestuoso que es el edificio, nomás estábamos viendo simplemente la sombra? Así que la ley, hermanos, como la sombra, la ley mosaica como con su templo, sus sacerdotes, sus ceremonias y crucialmente sus sacrificios de animales, actuaba como esa sombra. Una sombra te permite identificar que hay algo real y sustancial detrás de ella. Sabes que la sombra no es el objeto completo, pero te da una pista de su forma y existencia. Una sombra es oscura, plana y carece de la sustancia, el color y la vida y la dimensión del objeto real. No puedes abrazar una sombra ni ver su verdadero esplendor, de manera que la ley, sus ceremonias, como los sacrificios de un cordero inmolado, apuntaban a una realidad mayor y un bien venidero. Era una señal visible, pero no la imagen misma de las cosas. Cristo es la imagen misma, la realidad. Cristo es la realidad en la que la ley señalaba. Él es la imagen misma de las cosas, como nos dice el texto, el objeto en 3 dimensiones lleno de vida y esplendor, porque ahí vimos su sacrificio a ser perfectos a los que se acercan. La sustancia es en contraste con cuando Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo, hace contraste con los sacrificios que se hacían. Antes era un cordero, ¿no? O era un animalito, ahora es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito de la ley fue preparar al pueblo de Dios, guiándolos hacia la comprensión de la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Y esto es lo que nos puede llevar a cabo, hermanos. Por eso, en este sexto punto, ilustra esas varias formas y memorias y la persona y la obra de Cristo, porque todo apunta a Cristo. Así que los pasajes, hermanos, que hemos estudiado acerca de por qué fue dada la ley, nos da a nosotros una mayor perspectiva. Y como siempre, bueno, algunas veces, díganos, estos son 6 puntos, pero puede haber más o menos, eso no importa, algunos podrán poner más, algunos podrán poner más o menos razones por las cuales la ley fue dada, pero lo importante, hermanos, es comprender el propósito por cual la ley fue dada, y en estos 6 puntos los ilustramos. Los pasajes de las Escrituras que se enumeran en esta lección, hermanos, nos van a servir a nosotros muchos para desarrollar nuestro tema. Y vamos a empezar, hermanos, con otro tema dentro de este tema que estamos viendo, que es Abraham se convierte en una nación. Y decíamos, hermanos, que después de ver por qué fue dada la ley, que era parte de la necesidad de que un pueblo, que una nación tuviera una ley. Por eso vemos por qué le fue dada. Ahora vamos a ver el desarrollo de una nación, lo que necesita para formar una nación. Fíjense, 3 cosas se necesitan. Y creo que él lo tienen en sus lecciones. 3 cosas se necesita. Se necesita una tierra, se necesita una ley y se necesita un pueblo. Sin eso, ¿no? Sin esos 3 elementos, no hay nación. Porque puede haber ley, pero si no hay quien cumpla esa ley, pues no hay nación. Puede haber tierra, pero si no hay quien habite esa tierra, pues tampoco puede haber nación. Hermanos, puede haber un pueblo, pero si un pueblo que no tiene ley y no tiene tierra, pues simplemente pues no se constituye como una nación. La promesa que se le da a Abraham, hermanos, en Génesis 17, del 2 al 6, que nos dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Fíjense, del 15 al 19
nos habla, brincando un poquito los textos, pero del mismo capítulo 17 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también daré a ella hijo, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo a su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años va a concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Vamos, era una promesa para Abraham difícil de creer, pero como ve la firmeza en la voz de Dios, la cree. A Isaac también se le dice lo mismo. En Génesis 26 del 1 al 4, después hubo hombre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense, esta es una parte importante. A ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras y estableceré el juramento que le hice a Abraham, tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras. Aquí ya tenemos esta parte que es importante irlos hilándonos. Primero Abraham se le hace esta promesa, después renovada con Isaac y después a Jacob. Jacob en Génesis 28 del 3 al 4, el cual ya le dimos lectura, resumiendo, y te da la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que eres forastero, la cual Dios dio a Abraham. Fíjense cómo lo habla Dios. Dios lo habla como un hecho. Es algo que Dios iba a dar. No es algo que sí, a ver si se puede o a ver si hay una posibilidad. No, Dios iba a dar esa tierra a la descendencia. La promesa original que Dios hizo a Abraham ha sido renovada a Isaac, su hijo, y a Jacob, su nieto. Vamos, y aquí viene la parte que nosotros vemos en Génesis 46 del 1 al 7. Fíjense, ¿quién lo tiene le gusta la lectura? Génesis 46 del 1 al 7. Ya vimos esta conexión de cómo la promesa se da a Abraham, de cómo la promesa se le da a Isaac y después se le da a Jacob. Jacob, que después es llamado, ¿qué hermanos? Después es llamado Israel, ¿eh? Después es llamado Israel. Entonces, de ahí viene el pueblo de Israel, su nombre. Pero ¿qué nos dice Génesis 46 del 1 al 7? Quien lo tenga y le gusta la lectura. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre, Jacob y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. ¿Hasta cuál dijo, hermano? Hasta el 7. Ok. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo,
sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Ok, fíjense, ¿qué vemos aquí? No vemos toda la historia, sino vemos la parte final cuando Jacob, Israel, entra ya a la tierra de Egipto. Para eso, José fue vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos. Primero es esclavo en la casa de Potifar, luego, tras ser falsamente acusado por la esposa de Potifar, es encarcelado. José es elevado a primer ministro. Esto en grandes rasgos, contando la historia que nos cuenta Génesis. José es elevado a primer ministro de Egipto a través de una serie de eventos providenciales, alcanzando el segundo puesto de poder solo después del faraón. Dios envía una hambruna sobre toda la tierra, preparando providencialmente a José para cuidar a su familia en Egipto. Israel se convierte en una gran nación en Egipto. Dios le habla a Israel, es una visión y le dice, no tengas miedo de ir a Egipto porque allí te convertiré en una gran nación. José pide a sus hermanos que lleven que sus huesos de Egipto a la tierra prometida. Ciertamente, José ya no alcanzó a ver, igual que Israel, su padre, ya no alcanzaron a ver esa tierra prometida. Vemos, a Egipto llegaron las 12 tribus de Israel representados en los hermanos y los hijos de José, porque no hay una tribu de José, fueron los hijos de José los cuales fueron representados ahí. Estas familias, hermanos, habitaron en la tierra de José y se multiplicaron en una gran nación. Egipto alimentó y protegió a Israel hasta que se convirtió en una gran multitud, siendo esta una morada temporal hasta el tiempo de Moisés. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasaron en tierra de Egipto? ¿Quién recuerda? ¿O quién sabe? ¿Quién sabe este Unos dato? cuatro, ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿Mande? unos cuatro, unos 430 años con No, 400 años. 430. Así es, ¿no? Para redondearlo, dijeran muchos, ¿verdad? Pasaron 400 años, ¿no? Pasadito de 400 años estuvieron ahí. Vamos. Y vamos a tener una pequeña reflexión. Fíjense, uno dice, 400 años. Ahorita vamos a ver por qué pasaron 400 años, ¿eh? Es algo que también Dios ya había dicho que iba a pasar. Pero también, hermanos, empezó la comodidad de Egipto. Miren, muchas veces así pasa. Nosotros nos sentimos cómodos en algún lado y dijeran muchos expositores que, bueno, muchas personas que exponen acerca de superación personal. Muchos dicen, estás en tu cajita de confort. Y muchas veces así nos sentimos, en nuestra cajita de confort. ¿Qué es esto? Ahí estamos a gusto. No nos queremos salir de ahí porque tenemos una incertidumbre de lo que vaya a pasar fuera. Cuando José, hermanos, movido por la providencia de Dios, abre las puertas de Egipto para salvar a su familia del hambre, el pueblo encuentra en la tierra de José un refugio seguro. Allí tienen alimento, ganado, un espacio fértil para crecer. Lo que comenzó como un rescate se convirtió en una vida cómoda. La promesa de Dios, una tierra propia, la tierra que fluye leche y miel. Todavía ya estaba la promesa, pero esa promesa, hermanos, de esa tierra quedó en segundo plano. La abundancia de Egipto, sus graneros, que el pueblo olvidara que eran extranjeros. La comodidad anestesió su memoria espiritual. Pero la comodidad tiene un precio. Poco a poco, la libertad se transformó en esclavitud. Lo que parecía bendición se volvió cadena. Y el pueblo que había sido salvado por José terminó oprimido por un faraón que no conocía su historia. Fue entonces cuando Dios levantó a Moisés, no solo como libertador, sino como
recordatorio viviente de la promesa. Moisés no les ofreció más comodidad, sino un camino difícil, desiertos, pruebas, dependencia total de Dios. Sin embargo, ese camino los devolvía al propósito original, ser el pueblo libre en la tierra prometida. Vamos, y muchas veces, hoy en día, ¿qué nos deja esta enseñanza del pueblo de Israel ahí en Egipto? Bueno, muchas veces la comodidad puede ser peligrosa. Lo que nos da seguridad puede hacernos olvidar nuestra verdadera identidad y misión. Fíjense, ¿cuánto de nosotros ha pedido por un trabajo a Dios? Señor, bendíceme con un trabajo. Y Dios, hermanos, Dios bendice con un trabajo. Dios nos da una fuente de ingreso. Pero muy pronto ese trabajo, en lugar de ser una bendición, se va volviendo, ¿qué, hermanos? Se va volviendo una maldición. ¿Y por qué decimos que se va volviendo una maldición, hermanos? Porque aquello que Dios nos bendijo, muchas veces nos termina, ¿qué? Nos termina separando de Dios. Tal vez ese trabajo que digo, ¿sabes qué? Oye, ¿y si te quedas horas extras? Oye, y si haces un poquito más, oye, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar esta responsabilidad, con esto vas a ganar más, hermanos. Pero tú ves que poco a poco vas creciendo económicamente, tu familia está bien, hablando económicamente y materialmente hablando, ¿no? Pero tú estás notando que te vas separando de Dios. Vamos, pero es de manera tan sutil que te vas separando que ni siquiera lo nota. De repente, hermanos, ya no vas a las reuniones de la iglesia. De repente, ya las reuniones que van son las con tus amigos en el trabajo, a los lugares de esparcimiento, a donde van ellos. Y poco a poco te fuiste alejando. Muchas veces así nos pasa, hermanos. Muchas veces también una pareja. Muchas veces le pedimos a Dios que nos envíe la ayuda idónea, tanto para hombre o para mujer, a aquel hombre, el cual nos puede beneficiar en nuestra vida, hermanos. Y muchas veces esa bendición, o que la creemos ser una bendición, termina siendo, ¿qué, hermanos? Termina siendo también que nos separe del camino de Dios. Cuidado, porque esto le pasó al pueblo de Egipto. ¿Cómo lo podemos aplicar en la práctica esta pequeña enseñanza, hermanos? Bueno, en nuestra vida, Egipto puede ser un trabajo estable, ya decíamos, una rutina cómoda o incluso una fe superficial que evita el sacrificio. Fíjense, hermanos, una fe superficial que evita el sacrificio. ¿Cuántos hermanos están en la comodidad? Y miren, aquí lo decimos de esta manera. Muchos nomás vienen a calentar una banca, ¿no? Vienen a calentar un asiento, pero no hacen más que eso. Dios nos recuerda, como Israel, que no fuimos llamados a conformarnos, sino a avanzar hacia la plenitud de su promesa. Y en este avance, hermanos, hacia la plenitud de su promesa, pues viene lo que nosotros conocemos como el éxodo de Egipto en la cuarta generación. Fíjense, y esto es algo que ya había declarado Dios a Abraham. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 15, versículo 16? Quien no tenga le gusta el lector, ¿no? ¿Sí? Amén. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo Hasta aquí. Fíjense, hermano. Nos dice que hasta la cuarta generación. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel esclavo? 400 años, hermanos. Cuando Dios habló con Abraham en Génesis 15, 16, pareció una promesa que, hermanos, parecía una promesa bien lejana. Y tal vez Abraham, como comúnmente decimos, no captó o no imaginó, no dimensionó. Era una palabra que no se cumplía en su tiempo, ni en la de Isaac, ni en la de Jacob, hermanos, se cumplió. Era una promesa que atravesaría generaciones, esperando el momento exacto en el calendario divino. ¿Recuerda la historia que nosotros vimos en lecciones pasadas
de la genealogía? Bueno, la primera generación que nosotros estamos viendo fue la de Leví. Leví, hijo de Jacob, entra en Egipto con su familia. La segunda generación fue Coat, hijo de Leví, crece en la tierra extranjera. La tercera generación es Amram, hijo de Coat, vive bajo la sombra de la esclavitud. Y la cuarta generación, hermanos, Moisés y Aarón, hijos de Amram, son escogidos por Dios para liderar el éxodo. Así que, hermanos, no fue casualidad esto. Dios había marcado el tiempo. La maldad del amorreo aún no había llegado a su límite y el pueblo debía esperar. La espera fue larga, dolorosa y muchas veces incomprensible. Pero hermanos, en la cuarta generación, Dios levantó a Moisés como instrumento de liberación. La promesa se cumplió, no en el tiempo del hombre. Fíjense, esto es importante, hermanos. No en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. El éxodo no fue una salida de Egipto. Fíjense, el éxodo no fue solo una salida de Egipto, fue la confirmación de que la palabra de Dios nunca caduca, aunque atraviese siglos y generaciones. Hermanos, pasaron 4 generaciones, pero aún así la palabra de Dios o la promesa que muchas veces el pueblo pudo haber creído olvidada, no fue olvidada. Hermanos, a nosotros se nos dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y muchas veces ha pasado tanto tiempo que se nos olvida esa promesa, se nos olvida y nos puede pasar como la parábola de las viudas, las parábolas de las 10 vírgenes, vamos, que 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. ¿Por qué? Porque nos parece tanto el tiempo que se nos olvida esta preparación. Y recordemos que Dios cumple en su tiempo, y aunque parezca tardanza, su calendario es perfecto. La fe se hereda. Abraham creyó y sus descendientes vivieron la promesa. La fidelidad de una generación abre camino para la siguiente. Vamos, y muchas veces en esto nos preguntamos, les preguntaba en una clase, ¿qué generación son ustedes de cristianos? Yo les comentaba, en mi caso muy particular, yo soy segunda generación. Mis hijos, yo ya tengo hijos, gracias a Dios, tengo hijos, hermanos, mis hijos ya son tercera generación. Pero muchas veces yo digo, bueno, quizá Dios me permita, como le permitió a mi papá, ver, mi papá me vio a mí y vio a mis hijos. Tal vez a mí me permita ver a mis nietos, si Dios me presta vida y salud, por supuesto. Vamos, y yo digo, bueno, tal vez vea a mis nietos y todavía yo voy a estar aquí y voy a guiarlos por ese camino que Dios me ha puesto. Pero hermanos, cuando yo falte, ¿cuántas generaciones más de mi familia seguirán el camino? ¿O cuántas se apartarán? La fidelidad de una generación, hermanos, abre el camino para la siguiente. Seamos nosotros fieles confiando que la descendencia que nosotros tengamos de igual manera va a ser fiel. La cuarta generación nos recuerda la paciencia. Hermanos, no todo lo que Dios promete se cumple de inmediato. Escuche, no todo lo que Dios promete se cumple de inmediato. Algunas promesas esperan madurar en la historia. En nuestra vida, hermanos, muchas veces queremos que las promesas de Dios se cumplan ya, de momento, sí, ahorita. Pero el Éxodo, hermano, nos recuerda que hay promesas que se cumplen en el tiempo señalado. Cuando la historia y el corazón están listos, la espera no es olvido, es preparación. Fíjense, hermanos, la espera no es olvido, es preparación. Y nosotros vemos al pueblo de Israel durante 40 años preparándose para entrar al desierto. Así que la ley para la nación dada en el Sinaí es lo que nosotros vamos a ver a continuación, es otro tema que tenemos. La ley de la nación dada en el Sinaí viene en esta misma lección. Hermanos, el éxodo de Egipto hasta Sinaí
la promesa hecha a Abraham en Génesis 15 se cumplió en la cuarta generación, desde su salida de Canaán hasta su estancia en Egipto. Moisés y Aarón fueron la cuarta generación desde Jacob al momento de habitar Egipto, cumpliendo así la profecía de Génesis 15:16. La salida de Egipto no fue solo un acto de liberación política, fue la confirmación de que Dios no olvida lo que promete. El pueblo cruzó el Mar Rojo y llegó al Sinaí, donde Dios renovó su pacto y les entregó la ley, marcando el inicio de una nueva identidad. Ya no eran esclavos, ahora eran el pueblo escogido, llamado a vivir bajo la voz y la guía del Señor. Y allí en el Sinaí es donde se entrega la ley. Lo podemos ver en Éxodo 19, del 1 al 6, los versículos del 1 al 17, el capítulo 34 del 27 al 28. Se los dejo simplemente como datos, hermanos, para que lo puedan buscar y consultarlo después en las clases, después de la clase. Para formar una nación, hermanos, se necesita 3 elementos, decíamos, un pueblo, una ley y una tierra. Israel recibió su gobierno en el Sinaí, y como la tierra de Canaán ya había sido prometida, a todos los efectos Israel se convirtió en una nación en el Sinaí, cumpliendo la promesa de Dios, Génesis 12:2, de hacer de Abraham una nación grande. Fíjense cómo en el Sinaí Dios cumple su promesa dada a Abraham. La ley dada por Dios a través de Moisés. Así que el pueblo había salido de Egipto con mano poderosa, pero aún no era una nación organizada. Era una multitud de esclavos liberados, caminando hacia una tierra prometida. Para que un pueblo se convirtiera en nación necesitaba 3 elementos. Decíamos, un pueblo, una ley y una tierra. El pueblo ya existía, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. La tierra ya había sido prometida, ya lo decíamos, Canaán. Y la herencia jurada por Dios, faltaba la ley, el gobierno que daría identidad y dirección. En el monte Sinaí, Dios descendió en fuego y nube, y ahí entregó Moisés los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 17 nos lo dice. No eran simples reglas, era el corazón del pacto. Amar a Dios sobre todas las cosas y vivir en justicia con el prójimo. Después vinieron las ordenanzas en Éxodos, en los capítulos del 21 al 23, que regulaban la vida diaria. Y finalmente la ratificación solemne en Éxodo 24. Se ofrecieron sacrificios y la sangre fue derramada. Moisés escribió palabras por palabra la ley. La sangre roció la ley y al pueblo sellando el pacto. La ley fue leída y el pueblo respondió: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y en ese momento Israel dejó de ser una multitud y se convirtió en una nación bajo el gobierno de Dios. La promesa hecha a Abraham en Génesis 12:2, haré de ti una gran nación, se cumplía en el Sinaí. Así que en ese momento es cumplida aquella promesa que se le hizo a Abraham. Por eso la lección, hermanos, es que de Abraham se hace una nación. La ley da identidad, hermanos. Así como Israel recibió dirección en el Sinaí, nosotros recibimos identidad en Cristo. Recordemos, todo apunta a Cristo, quien cumplió la ley y nos dio un nuevo pacto. El pacto requiere un compromiso. El pueblo dijo sí a Dios y nosotros también somos llamados a responder con obediencia. ¿Cuál es nuestra respuesta? Bueno, si ya hemos sido bautizados, también nuestra fue sí. Y la nación nace en el pacto. No basta con ser un pueblo, se necesita vivir bajo la voz y la voluntad de Dios. El Sinaí nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir bajo el gobierno de Dios. Repítenos, el Sinaí nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir bajo el gobierno de Dios. Y muchas veces, hermanos, pensamos que la libertad es hacer lo que nos pegue en gana, y no es así. La ley no fue dada para limitar, sino para guiar hacia la vida plena. Hoy, en Cristo, la ley se cumple en el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, el pueblo está completo, tiene tierra prometida, tiene una ley, lo que nos convierte en una nación. La promesa de Dios a Abraham de convertirlo en una nación
a dar esa nación a la tierra de Canaán ha llegado a un cumplimiento parcial. Abraham es ahora una gran nación y solo resta que esa nación posea la tierra prometida. Cosas que nosotros tenemos que estar viéndonos. Y hasta aquí va a llegar la lección de esta noche. ¿Vamos? La lección fue corta porque tengo esta situación de que en cualquier momento se me apaga también el foquito y pues la computadora no la tengo conectada, así que también se me va a acabar la batería, pero alcanzamos a ver toda la lección, hermanos. Recordemos o tomemos en cuenta, ya para resumir de manera rápida, la promesa renovada a Isaac en Génesis 26:4, la promesa renovada a Jacob, Génesis 28 del 10 al 14, la visión de la escalera entre el cielo y la tierra, también que tuvo Jacob. Jesús se presenta como el cumplimiento de la visión de la escalera Jacob en Juan 1:51 y la promesa del linaje a través de la tribu de Judá. Nosotros vemos todas estas promesas que Dios ha dado y nos ha llevado. Hermanos, hasta aquí entonces esta lección y vamos a terminar con las participaciones de nuestros hermanos que tienen sus cámaras prendidas. Pero si hay alguien que tenga la cámara apagada y que quiera participar, nomás levante su mano. Vamos a empezar así como los veo yo con nuestro hermano José Guido. ¿Qué le queda de esta lección, hermano? Am, Datos interesantes como lo que pasó con José. Pudiésemos nosotros pensar que los hermanos de José fueron tan malos, ¿verdad? Con su hermano, pero yo creo que desde un principio Dios tenía un plan, ¿verdad? En la vida de José, en la vida de sus hermanos, con Jacob, y muchas veces se dice que los hermanos de José eran malos, y sí, actuaron muchas veces malos, ¿verdad? Sobre todo con los que, el pueblo del que le hizo daño a una de a su hermana. Pero es increíble la forma de ser, la actitud, la conducta, la fe, la convicción que tenía José y cómo él con el tiempo llega a comprender que no fue que sus hermanos lo hayan vendido porque lo odiaban, sino porque era un plan del Señor en ese proceso de crear una nación, ¿verdad? Siguiendo el proceso de la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y en ese momento a Jacob, y que ellos serían parte de esa promesa hasta que se formase ese pueblo. Entonces, es maravilloso, hermanos, cómo Dios actúa, ¿verdad? En una persona y cómo capacita, prepara a una persona. A veces es difícil nosotros viviéndolo hoy en día, experimentando hoy en día el proceso que Dios pueda hacernos pasar a veces cuando Él tiene planes con nosotros. Tal vez nosotros no queremos ser parte de ese fuego, ¿verdad? De ese horno, de estar en ese horno o de estar en una situación, pero no entendemos tal vez qué planes tiene Dios en nuestras vidas y así fue con José. Pero fue asombroso también la convicción de José de que a pesar de las muchas oportunidades que tuvo para hacer lo malo, él siempre se mantuvo fiel a Dios, a sus principios, a lo que su papá le había enseñado también. Muy bien, hermano. Hermano Gerardo Rayo. Buenas noches. Pues logro visualizar la descendencia o una nación hecha una promesa a Abraham, la ley, el propósito para señalar a los transgresores, los desobedientes, y cómo a través de esta promesa ya dejamos de ser gentiles y venimos a formar el pueblo de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Y la forma en cómo usted menciona, me impacta eso que está mencionando del pueblo de Israel, cómo salen de Egipto,
de esclavitud, pero Egipto no sale de ellos, de su mente aún. Querían aún, hay veces que querían regresar nuevamente a la esclavitud. Y esa frase que dijo de último me gusta bastante. El Sinaí nos recuerda que no debemos de hacer lo que queramos, sino hacer lo que verdaderamente Dios nos pide que hagamos. Y algo que menciona usted, eh, la ley en sí señalaba, corregía, y no era misericordia, sino que directamente la muerte. Pagaban con creces, como se dice acá en Nicaragua, y eso nos queda como ejemplo para que no hagamos cosas que el pueblo hizo y no agradaron a Dios. Y sí, somos bendecidos con mejores promesas, no que hayan sido malas las promesas de antes, sino que fue una guía, fue como un maestro para llevarnos a lo verdadero, a lo correcto y a lo puro que es Cristo Jesús. Así es, ¿no? Muy bien. Su hermano Roberto Rocha. Hermanos, son historias realmente que nos dan, ¿cómo le dijera? Como mucha percepción de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, de lo que es el ser humano en sí. Porque podemos ver muchos aspectos históricos, teóricos, gramáticos, de cualquier índole que sea. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermano? Que el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo en que, independientemente del personaje que sea, o honra a Dios o honra al enemigo, y para los que honran a Dios, una bendición, y para que los que honran al enemigo, ¿cómo le dijera? Una situación muy difícil para ellos. Entonces, ¿qué podemos ver de esto, hermano? Que como seres humanos, como cristianos, como lectores de la historia, como, ¿cómo le dijera? Como estudiantes de la vida espiritual, tenemos que tener ese cuidado de poder percibir en nosotros, de poder percibir en la vida espiritual cómo es la vida, cómo es la vida cristiana, cómo es la vida espiritual, cómo es la vida desde el Antiguo Testamento y cómo es que coincide con nosotros en el Nuevo Testamento. Nada más eso. Ok, nuestra hermana Alejandra Escalante. Hermano, pues bueno, igual son muchas reflexiones las que nos deja esta lección o estas historias que a veces, como dice el hermano Rocha, a veces nos hace entender. Y yo pienso en lo personal, a veces como que nos estira las orejas de que a veces nos desesperamos y leemos la lectura y tanto tiempo que se tardó en Egipto y nosotros nos desesperamos con un poquito tiempo. La verdad, Dios siempre escucha, a mí me ha escuchado mucho y le agradezco mucho a Dios. También como usted dijo ahorita, me aventó la pedrada del trabajo. Le pedí trabajo a Dios, gracias a Dios me está dando mucho trabajo, pero sí me siento un poquito mal porque estoy fallando en unas cositas, pero Dios sabe, Dios lo sabe y al menos no en presencia, pero sí en otras cuestiones estoy cumpliendo, ¿verdad? Pero nos hacen pensar y nos hacen reflexionar todas estas historias, volverlas a leer, volverlas a escuchar y volverlas a entender y reflexionar para ocuparlas en la vida de nosotros. Y yo soy la tercera generación, hermano, en la cuestión de Qué bueno. Ya mis hijos serían la cuarta. Qué bendición, hermana, qué bendición. Bueno, la reflexión que hace nuestra hermana de su trabajo, mire, eso es bueno, ¿no? Porque ella dice, espérame, me dio la bendición de mi trabajo, pero yo siento que mucho del trabajo me está alejando. Bueno, la hermana simplemente es organizarse, ¿no? Pero lo bueno es darse cuenta de qué está pasando y hacer una corrección en ello, ¿no? Hermano Carlos Castillo. Sí, hermano, al leer, nos damos cuenta de que estamos viviendo la misma situación hoy día.
Yo en los últimos 3 meses he tenido tantas tormentas en diferentes situaciones. Algunos hermanos, les he comentado, entonces me doy cuenta de que seguimos sufriendo y si no nos ponemos en las manos de Dios, nos damos unas de sufrir. Hoy día que estamos viviendo esta situación, vemos de Abraham, de Josué, vemos tantos, cuando leemos y nos damos cuenta que hoy día lo podemos estar pasando y en vez de nos sentemos tristes, eh, am, decimos a dónde, algunas veces le queremos decir a Dios a dónde está ahorita que lo necesitamos, porque cuando yo estaba sentado en la banquilla en la congregación, no me venía tanta cosa. Me pongo a estudiar acá y me ha ido algunas veces bastante complicada la situación. Cuando uno más quiere aprender de la palabra de Dios, más quiere profundizar, me doy cuenta de que en veces nuestro hermano de ahorita, nuestro hermano, algunos hermanos les he dicho, algunas veces digo yo, ya no voy a seguir. Y entonces, y sigo orando a Dios, y digo, no tengo salidas y no tengo a Dios en mi corazón y en mi familia. Y yo soy uno de los líderes en algunos aspectos aquí en la tierra, pero cuando me enfrento con estas situaciones, hermano, le digo a los hermanos, oren por mí, que encuentre la fortaleza, porque algunas veces me pueden ver muy grande, muy fuerte, y en vez tengo debilidades, y digo yo, bueno, es parte del crecimiento. Algunas veces me consuelo cuando digo yo, un hijo de Dios, cuando tiene situaciones, es porque está teniendo más fuerza al salir adelante. Pero ese es el punto de algunas veces verlo desde ese punto de vista. Lo que yo siento es de que entre los mismos hermanos nos damos palabras de ánimo y fortaleza, pero no es porque no nos decaigamos también en este tiempo, hermano. Yo sé que antes hubieron muchos héroes, pero también pasaron dificultades y hoy día también las pasamos algunas veces. Lo que pasa es que a veces no las contamos. En veces queremos dejarlas ahí, pero me he dado cuenta, hermano, que si yo no cuento a una persona que sea espiritual, que tenga, que sea persona que me ayude, como que siento que me hundo yo solo. Entonces yo digo, voy a llamar a alguien, al predicador, al anciano, y voy a decirle, no para que, no con aquel que me voy a sentir atacado, sino con aquel que pueda desahogar lo que siento. Y yo siento que en este momento, hermano, me he sentido fortalecido con ese punto de vista. Gracias, hermano. Muy bien, bueno, nuestro hermano dice, mire, todos pasamos por dificultades, pero mire, hay que tomar el ejemplo por lo menos de los tres personajes que estamos viendo ahorita, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya vimos sus defectos también, hermano. Vimos que no son perfectos, vimos que tuvieron dificultades, pero aún en sus defectos, aún en sus dificultades, aún en sus caídas, siempre se mantuvieron que fieles a Dios. Así que no nos pase por la mente abandonarlo, hermano, sino simplemente seguirlo. Nuestra hermana Elsa Rodríguez, adelante. Sí, hermano, buenas noches. Este, mucho que aprender, hermano, mucho, porque son las bases, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, de donde viene todo, digamos así, para llegar a nosotros, estar ahorita donde estamos. Eh, Gracias a su misericordia y que nos predestinó, estamos en la lucha día con día como aquellos héroes, como mencionaba el hermano, que no es el único, ¿verdad? Que siempre tenemos luchas, que siempre tenemos retos, pero estos hombres valiosos que Dios les dio la promesa, que los eligió, que les renovaba esas promesas, que se los renovó a Isaac, se las renovó a nuestro, bueno, Israel, ¿verdad? Son nuestros padres, ellos en cuestión de esas promesas, ¿verdad? Y también batallaron y se esforzaron y tuvieron luchas, igual José, igual Moisés, lidiar con tanta gente, con ese amor que Dios siempre ha tenido, ese amor de misericordia para con su pueblo, la tiene con nosotros, ¿verdad? Hasta hoy en día. Y qué grande es Dios, que siempre se ha acordado que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Entonces, no se olvida de nosotros, no se olvida de esas promesas que siempre nos las está recordando día con día, de una manera u otra, la tenemos en su hora, en su escritura. Y tenemos también hermanos como ustedes, maestros, que también de una forma u otra siempre tenemos y estamos rodeados de gente que nos rodea recordándonos, recordando que tenemos esa promesa, que tenemos adelante una promesa mejor
y que nos espera, ¿verdad? Si seguimos adelante en la lucha como estos grandes héroes de fe, hermano. Dios les bendiga. Muy bien, hermana. Hey, por último, nuestra hermana Doracila González. Sí, hermano, buenas noches. En cuanto a lo que usted estaba manifestando, de que muchas veces los trabajos nos pueden apartar de donde nos hemos encontrado conociendo a Cristo. Bueno, a mí me pasó, pero cuando yo sentí ese remesón, dije, no, hay que despertarse y equilibrar esto, porque obvio, uno se lo ha pedido, y es más, hermano, créame que yo se lo pedí a Dios hoy día y mañana me estaban tocando la puerta. No, no era en el mismo día. En el mismo día que yo estaba pidiendo el trabajo, hermano, cuando tocaron la puerta y todavía no terminaba de la oración. Y yo salgo a ver por qué, para qué soy útil. Una persona que me vino a buscar a mí para trabajar. Oiga, hermano, pero yo me quedé medio loca. Pero luego, después, antes de que la persona que me lo estaba ofreciendo termine, yo me fui al cuarto y sí, rodé 2 lágrimas, porque dije, no, el Señor está demasiado próximo a mí, está muy próximo, se está dando cuenta de mis necesidades. Y obvio, de ahí salí y puse condiciones, hermano, usted puede creer, puse condiciones, porque, o sea, yo hace muchísimo tiempo que salí de la política y yo ya no, ya si yo siempre digo, si tengo que andar siguiendo será Cristo, pero yo no voy a andar atrás de nadie, de ningún hombre, ni alzando una bandera, ni gritando por nada, no, no. Y bueno, pues, y me aceptaron, porque yo le dije que yo no voy a ir a andar pegando ninguna propaganda por nadie ni nada. Y yo no, no, o sea, de una, si así me aceptan, pues correcto, porque yo puedo trabajar. Y bueno, ¿y desde cuándo? Es desde mañana. Hermano, no, no, mi corazón se aceleró. Y pues yo fui a trabajar, al día siguiente fui a presentar todos los documentos y entré. Pero era tan absorbente de lunes a domingo, hermano. Entonces a mí no me quedaba chance para nada. Oh, obvio que estaban tan contentos con el trabajo que yo hacía, porque según que era la mejor en la provincia. Pero eso no me va a llenar a mí de gloria cuando me estoy apartando de donde el camino real. Y bueno, hasta que yo desperté y dije, no, aquí tengo las condiciones y que yo los domingos no me muevo para ningún lado. Y que tenía que andar controlando borrachos en las cantinas, en las borracheras, en los bohíos, en los chongos, en los cabarets, todas esas cosas, imagínense. Entonces yo dije, no, no puede ser. Si voy menguando el trabajo, no creo que me vayan a votar si tanto dicen que soy tan buena. Así es que les dije que el domingo no. Y así me quedé ya para los domingos continuar con el trabajo. Y yo lo que dije fue, de aquí no me baja nadie. No, estas cosas tan maravillosas que me pasan a mí, porque son muchísimas, y gracias a Dios es imposible de que yo me vaya olvidando de quién me hizo y quién me llamó, a quién acudí yo, porque yo no he ido a buscar a tocar puertas, le pedí al Señor. Y ya cuando Él me da, yo me voy a olvidar de Él. No, solita reaccioné y dije, no, no. Y créame, hermano, que yo siento que en la vida me ha ido muy bien, aunque a veces digo, pues ando con un bastón, bueno, ya lo dejé, se lo pedí al Señor, Señor, quítame esto, que yo solo te necesito a ti, este bastón no, me lo ha quitado, y porque me enfermé, mucho, mucho me esforcé, y también fueron accidentes de tránsito y todo, y le he pedido al Señor y Él me escucha, yo sí siento que Él me escucha. Y como las promesas que se le hizo a Abraham, cosas tan lindas, tan maravillosas que siempre digo, y que Él fue tan obediente porque se movía, aunque a veces sabemos muy bien que sí, como que dudó porque se rió y además que quién lo mandó que se vaya a acostar con la empleada. ¿Quién lo mandó? ¿Por qué no dijo no si Sara es la que me va a dar obediente? Porque la Sara le dijo acuéstate y él obedecía. Obediente. Ahorita nomás que le digan a los hombres que vayan a acostarse, ellos corren, ¿no? O me equivoco, hermano. No, no, Entonces, no, no. esas promesas que yo siempre, cuando hay alguna dificultad, yo digo no.
No, es que yo creo en las promesas que el Señor las dijo, porque es que en su palabra, entonces, ¿para qué es que voy a decir que voy a andar leyendo si no voy a creer? Eso es maravilloso, hermano, esa fe de Abraham con sus falencias, obvio, que no nos vamos a agarrar justamente de la falencia y no vamos a agarrar lo máximo, porque ir a sacrificar su hijo, eso es lo máximo, que vaya sin dudarlo, aunque no sabemos qué iría pensando, porque nadie conoce lo que pensó, el Señor solito es el que sabe, pero él iba a cumplir. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que si le dicen que va a tener una nación de varias naciones y tanta cosa de su generación, es porque algo iba a pasar, pues no es cierto. Entonces, esas cosas son maravillosas, hermano. Y que cuando yo escucho algo referente a la fe, mi corazón palpita, hermano, porque es algo muy real y cosas que he pedido yo al Señor. Hermano, le cuento que una vez yo, no sé, pero yo gritaba por una enfermedad de un hermano que se me moría mi hermano. Y yo así que ya estaba andando con un bastón, me tiro, pero así a la baldosa, casi se me rompen las dos rodillas, pero a llorarle y le supliqué al Señor que no se lleve mi hermano, porque no sé, nunca sabía yo que amaba tanto a mi hermano. Ahí fue que recién me di cuenta que lo amaba tanto. Entonces, hermano, esas cosas son maravillosas. Hay que tener fe y esperar, tener paciencia en el tiempo de Dios, porque son en tiempo de Él, no en el nuestro. Aunque después, digamos, no la alcancé a ver, pero se dio. No importa si no la veamos, pero esperemos. Eso es mi hermano. Así es, bueno, es muy cierto lo que dice nuestra amada Doracila, es de ver la esperanza de Dios y estar conscientes, hermanos, que, fíjense, cuando la Biblia nos cuenta de los defectos también de estos hombres de fe, los defectos o las dificultades que pasaron, hermanos, son ejemplos para que nosotros no los hagamos, ¿eh? Imitemos lo bueno de ellos y lo malo que sea ejemplo para nosotros para no hacerlo. Entonces, con esto vamos a concluir. Gracias por las participaciones a cada uno de ustedes. Vamos a pedir a nuestro hermano Carlos Castillo que se nos dirige en la última oración para terminar con la clase de esta noche. Bueno, que Carlos Castillo nos puede dirigir en la oración final, por favor. Vengamos en palabras de oración y oremos. Mil gracias, Padre bueno, por la grande oportunidad que tenemos tus hijos de estar acá reunidos como tu pueblo santo, buen Señor, para pedirte, buen Señor, que siempre nos cuides, que cuiden de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y todo lo que pensamos, buen Señor, que sea agradable a ti. Te damos gracias por el maestro que ha estado exponiendo la clase, buen Señor. Hemos aprendido muchísimo y nos ha llevado al tiempo de hoy a poder darnos cuenta, buen Señor, dónde estamos y que seas tú siempre, buen Señor, no dejándonos solos, buen Señor, que estés con nosotros. Y si hay alguno enfermo en el grupo que estamos acá, buen Padre, te pedimos esa mano de sanidad, buen Señor. También te pedimos por el hermano Julio, por el hermano Gilberto, y los maestros que están en las otras clases, buen Padre, trabajando para que la obra crezca y que podamos expandir el Evangelio, buen Padre. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros en las congregaciones donde nos reunimos, buen Señor, que seas tú fortaleciéndolo, buen Padre, y que seas tú, buen Señor, llenándonos siempre del conocimiento de que cada mente, buen Señor, necesita para poder seguir trabajando, buen Señor, en ti. Gracias, buen Señor, por lo que los cuidas, por lo que los das. Y no nos dejes solos en ningún momento. Y hoy que vamos a descansar nuestro cuerpo, buen Padre, que seas tú con nosotros. Tus hijos te pedimos y te damos la honra y la gloria. En el bendito y glorioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Despedidos. Antes de irnos, hermanos, ¿quién se aprendió el texto de memoria? ¿Quién se lo aprendió? A ver. ¿Recuerda? Era 1 Corintios 2 del 6 al 7, ¿verdad? El que nos tocaba para esta clase. ¿Lo aprendieron?
Bueno, no se lo aprendieron, hermanos. Ni tantito. Bueno, Más o menos, pues miren, hermano. más o menos, ¿verdad? Ajá, A ¿me ver, ayudan? espérame, pues. Déjeme, le proyecto aquí con la ayuda, mire. Ah, un segundito. Aquí lo tengo. Eh, Lo estoy poniendo, ¿eh? Según yo lo tenía preparado para el PowerPoint, pero no me va a salir. Unos segunditos. Bueno, mientras en lo que está, voy a cortar la grabación.